Buscamos la verdad donde esté. Freddy Ortiz, Getulio Beato, en Parcializados. Muy buenas, queridos amigos. Comienza Parcializado, como todos los fines de semana y los lunes de madrugada, de 5:30 a 6:30, o de 5 a 6 de la mañana. Esta semana don Freddy no va a estar con nosotros, ya que está en asuntos personales. Por lo tanto, hoy tenemos a nuestro eterno invitado, y lo cual siempre es un honor que esté con nosotros coproduciendo el programa en sustitución de Freddy o mía. A veces siempre es un placer tener a Julio César de la Rosa. Julio César, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido, Julio, como siempre. de estar Ya, aquí, como siempre. sí, ya usted es parte integral de esto. Uno se siente como en su casa. Sí, no, usted Eso es bueno. Usted de la casa. Julio César, cuando estaba hablando con un amigo mío en estos días, creo que antes de ayer, y le mencionaba que Freddy no iba a estar, y que ibas a estar tú, que te iba a traer. Y me dice, ay, qué bueno, pregúntale al presidente de ADOCO en todos estos escándalos que han habido, porque hemos visto que ADOCO últimamente no ha estado tan activa. Y bueno, no quise discutirle porque realmente no lo sé, pero sí me gustaría que comenzáramos el programa que tú le respondas a esa pregunta a ese amigo mío. Bueno, vamos a ver si lo dejamos satisfecho, ¿verdad? No, por lo menos responderle. Mira, la lucha contra la corrupción, que tradicionalmente ha sido un tema abordado por pocas instituciones y por pocos comunicadores. Sin embargo, esto en los últimos años pues ha ido habiendo una apertura, una mayor participación, tanto con el surgimiento de organizaciones de sociedad civil que abordan el tema, de comunicadores que por tradición eran en muchas oportunidades eran indiferentes al tema de la transparencia, de la impunidad, de la corrupción, y que se han sumado, al igual que muchas personas que estuvieron participando de partidos políticos y también se han involucrado en el tema de la transparencia. Y qué bien, porque antes uno entendía que prácticamente estaba solo. Sí, era como orar en el mar. Entonces ha habido un resurgir del tema, se ha mostrado interesante para algunos, muchos con agendas muy particulares, pues se han enganchado en el carro y han levantado también la bandera de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, nosotros que estábamos solos, a la vanguardia, solo, pues hemos encontrado un respiro en que otros se sumen y que también nos auxilien y que aborden el tema como lo han venido abordando. Lo único que ADOCO ha asumido el tema de manera constante, no coyuntural, como sí ha ocurrido en el caso actual de que salió a relucir un tema de corrupción que impactó a todo Iberoamérica, específicamente países como Ecuador, Venezuela, Argentina, Perú, el caso de la República Dominicana, que es el caso Odebrecht. Nosotros, desde el punto de vista tradicional del trabajo que hemos abordado, pues hemos establecido que este es un referente que va a marcar un antes y un después de la lucha contra la corrupción. Finalmente se han encartado a un grupo de ciudadanos que se han vinculado a este tema de Odebrecht y que está en la justicia. Nosotros hemos asumido nuestra posición desde el punto de vista, cuando estalla el escándalo, de que deben responder los que han sido de una forma u otra sindicados al tema, que deben ser sometidos
se ha hecho, está en un proceso de instrucción que esperamos que finalmente pues tenga el término feliz que todos aspiramos, que si hay responsabilidad se puede establecer y que se puedan establecer sanciones. En ese orden, pues nosotros en lo que fue relativo al acuerdo que se firmó, nosotros respaldamos ese acuerdo porque con ello íbamos a tener una admisión de una irregularidad cometida en la República Dominicana, que esperamos que lo mismo que se ha producido en otros países, pues la empresa que ha reconocido con llegar a un acuerdo de que sí hubo un manejo irregular en lo que fue su accionar, y por ello hay encartados y por ello tendrán que haber sancionados. Y ya lo referente al trabajo cotidiano que uno hace, de procurar el fortalecimiento institucional, porque finalmente es lo que uno aspira. Si hay fortaleza de la institucionalidad en la República Dominicana, pues no habrían casos como el de Odebrecht. ¿Qué significa eso? Que si las instituciones operaran, las que tienen el control previo y el control a posteriori, entiéndase, Contraloría General de la República y Cámara de Cuentas, pues no se tuvieran los escándalos que en materia de corrupción se producen, porque esto sería la actividad realmente que debe materializarse, que es la prevención. Y nosotros, desde el punto de vista de procurar que se fortalezca la institucionalidad, de que la transparencia del manejo de los recursos pueda expresarse cada vez más, pues nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo desde nuestra posición. Naturalmente, ya un caso judicializado, la presencia de nosotros ya llega hasta ahí, sí, porque es una labor del Ministerio Público y también de la justicia, de que algunos amigos, como el citado, pues encuentren que no hemos tenido esa preponderancia, pues no formamos parte de una coalición que se formó a raíz de salir el tema de Odebrecht, que es el movimiento Marcha Verde, y tal vez por ello no tengamos para él esa presencia como si tienen las organizaciones que forman parte de esta coalición, de la cual nosotros desde el principio no participamos, precisamente por tener nuestra agenda y seguir desarrollando nuestras actividades. Para ver si te entendí, o sea, el tema de los movimientos como Marcha Verde que salieron de alguna forma por alguna circunstancia de manera coyuntural, no tiene nada que ver con una institución como ADOCO, que tiene años trabajando, no solamente por temas anticorrupción, sino por institucionalizar o tratar de buscar que las instituciones se empoderen de su real función para que estas cosas no sucedan. O sea, trabajamos más en el tema de institucionalizar. Siempre ha sido así, naturalmente, que cuando se han producido situaciones en las cuales nosotros hemos tenido que empoderarnos y de llevar inclusive a denunciar ante el Ministerio Público, ante la inacción del Ministerio Público, pues hemos tenido resultados tangibles. Hemos judicializado casos que de no haber tenido la intervención nuestra, pues finalmente no hubiese encontrado respuesta. Que es donde entiendo hasta dónde debe llegar, o sea, debe llegar hasta que los casos se judicialicen. Que es lo que Getulio, ha creado la sensación de la población, es precisamente que los casos se llevan a la justicia. La justicia tiene 4 pilares importantes, que es la accesibilidad, la equidad, la prontitud y sobre todo el hecho de la respuesta en el tiempo posible, porque de lo contrario sería justicia denegada. Los casos llegan, o sea, se accesa a la justicia, pero ya dentro del proceso comienzan los reenvíos, comienza a perder interés y finalmente o termina el Ministerio Público solicitando el archivo u ordenando el archivo, y cuando llegan a la justicia, pues los casos se caen por la debilidad de los expedientes. Entonces, eso va haciendo crecer la sensación de que hay una impunidad que siempre está de manifiesta y que no tienen respuesta a los casos, sobre todo cuando hay personas que tienen poder político, poder económico involucrado. Entonces nosotros nos hemos enfocado
primero a ir creando conciencia a través de la Escuela de Formación y Capacitación Ciudadana, FOCASI, que es la unidad de educación nuestra, de que la población vaya aprendiendo, sobre todo, que tiene un poder discrecional que le otorga la Constitución a partir de su capacidad de poder elegir y ser elegido. Y sobre todo que puede reclamar de que hay una ley de compras y contrataciones que se debe cumplir, que hay una ley de libre acceso a la información que le da derecho al ciudadano de poder exigir y pedir la rendición de cuentas. Entonces, uno se va enfocando en esa dirección precisamente para lograr el objetivo final, que es el empoderamiento y sobre todo el fortalecimiento institucional. Que en oportunidades, pues llevemos un caso a la acción de la justicia, pero ya en esta etapa tenemos que cerciorarnos de tener las evidencias que puedan hacer un caso lo suficientemente fuerte para que no corra la suerte de la mayoría de los casos que se han llevado hasta esta instancia. De eso sobre educación ciudadana y sobre lo que castiga realmente la corrupción, porque el ciudadano común como que pensara que el dinero que se lleva entre las garras, un sistema corrupto, pareciera que no entendiera que sale de sus bolsillos, no del gobierno, o sea, pareciera que no te afectara. Claro, así es. Y ese, cada dólar que aquí se malgasta, o cada dólar que se roba, o cada dólar en una sobrevaluación, cada dólar o cada peso, es un dinero que sale del bolsillo de todos nosotros, no del gobierno. Entonces parece que la gente a veces como que está adormecida en eso, pero en eso vamos a ir como al final del camino a tratar de que la gente vea lo que sí impacta la corrupción y lo que sí es malo. Es ineludible hablar del caso de Brecht en un tema de corrupción, porque es el caso, digamos, más sonado y donde hay personajes muy encumbrados, encartados en un posible juicio de fondo, que no sabemos si el juicio de fondo vaya a ir. Entonces, creo que en eso que se está, ¿verdad? Para saber si va en ese proceso. En ese proceso. Entonces, vamos a ir a un corte comercial y vamos a hablar sobre Odebrecht, porque Julio César debe ser muy estudioso de todo lo que está pasando en otros países y por qué en la República Dominicana aún estamos en esta fase. Cuando vengamos del corte lo vamos a tratar de analizar. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Julio César, Odebrecht. Cuando vemos todo lo que ha pasado en este año y pico, y vemos lo que ha pasado en casi todos los países de Latinoamérica, solo vemos dos países donde no ha habido ni siquiera, digamos,
detenidos hay, porque el hecho de estar preso en su casa o de tener una medida de coerción significa, ¿verdad?, que el juez consiguió algún elemento que pudiera por lo menos ir a una medida de coerción antes de analizar si va a un juicio de fondo o no. Pero en los únicos dos países donde donde no han habido apresamientos, donde no ha habido ya sentencias sobre esto, es aquí en la República Dominicana y en Venezuela. ¿Qué diferencia hay entre Colombia, Perú, Ecuador, que hay personas ya con sentencias, donde hay incluso búsqueda de capturas internacionales contra expresidentes, donde ya vimos en Brasil que hasta la misma Corte Suprema de Justicia dictaminó que no le iba a dar el habeas corpus a Lula da Silva, lo que quiere decir que posiblemente Lula vaya a una cárcel por 12 años. ¿Qué diferencia hay entre esos países y la República Dominicana si la génesis de todo esto fue la misma declaración que ellos dieron en los Estados Unidos y todos recibimos la misma información aparentemente? Mira, se puede establecer, sin temor a equivocarnos, que la diferencia tiene valga la redundancia, diferentes vertientes. ¿En qué sentido? En el caso específico de Ecuador, pues ha habido ya una sentencia y esto ocurre precisamente por una situación de tipo política en donde un partido que continúa en el poder, pero que hay diferencia entre sus líderes, el presidente actual, Lenín Moreno, y el expresidente Rafael Correa. Esa diferencia pues se pone de manifiesto también en lo judicial y eso aceleró por una situación de tipo coyuntural político para que finalmente se encarcelara al vicepresidente y que se obtuviera ya una condena, al igual que otros ministros. O sea que eso fue un caso político. No podemos perder la objetividad de que esta situación tiene un alto componente político y se expresa en el caso de Perú, en donde los expresidentes que han sido de una manera acelerada procesados y que hay algunos expresidentes que no han corrido la misma suerte, aunque han sido mencionados también en este entramado, pero que obedece precisamente a una independencia del Ministerio Público de este país, al igual que en Ecuador, y que esa independencia se pone de manifiesto en el poder que puede tener un expresidente, en el caso específico de Alan García, que no ha corrido la misma suerte de Ollanta Humala y también de Alejandro Toledo. Y que ahora mismo la situación política dentro del partido que encabeza Keiko Fujimori, que hay diferencia ya con su hermano, pues está acelerado una petición de renuncia del presidente Kuczynski, precisamente por un tema político y por la fuerza que tiene en el Congreso y la influencia que tiene en el Ministerio Público, que es quien finalmente motoriza la acción pública. En el caso de Colombia, pues la independencia del Ministerio Público, del Ejecutivo, pues también la relación de los vinculados con el Ministerio Público pues no es la de correspondencia y por eso tal vez se presenta una mayor celeridad. Disculpa que te interrumpa, entonces si es así aquí en la República Dominicana no va a pasar absolutamente nada. No, sin embargo, con lo que se ha presentado a partir de lo que fue una negociación del proceso Odebrecht, entiéndase la empresa Odebrecht y el Ministerio Público, que finalmente no tenía otra salida que no fuera llegar a una negociación sobre la base de obtener informaciones sobre una delación premiada, pero que tiene muchas implicaciones de carácter jurídica, que finalmente su utilidad en un proceso público, oral y contradictorio, en un juicio de fondo, pues sería prácticamente imposible demostrar. Y por eso se llega a una negociación que permita finalmente construir un expediente que a partir de lo que hemos visto, pues
tiene muchas debilidades y que finalmente el acuerdo de pago por parte de la empresa Odebrecht del duplo de los 92 millones de dólares involucrados sea probablemente el éxito de este proceso, o sea, obtener el duplo de lo involucrado en los sobornos, porque finalmente por lo que hemos visto en el proceso de investigación y por lo que emitió la juez Miriam Germán Brito al momento de examinar la documentación, la medida de coerción que le fue variada a los encartados, a 12 de ellos, pues plasmó de que con eso no había forma de construir un caso. Y por ello, nosotros entendemos que la diferencia de la República Dominicana frente a aquellos países lo va a marcar el funcionamiento de algunas instituciones que permitieron que al momento de estallar el escándalo pudieran tener pruebas que habían sido obtenidas de el resguardo de las mismas por parte de las instituciones como Contraloría General de la República de estos países o a cargo de los tribunales de cuentas, que es el caso, por ejemplo, de Brasil. Porque la República Dominicana, al tener las debilidades, sus instituciones, o existir la debilidad institucional que nosotros tenemos hoy, tenemos como consecuencia que la Procuraduría General de la República solicita auditar las obras que fueron realizadas por Odebrecht, pero nos preguntamos, ¿y no deben auditarse todas las obras al momento de ejecutarse y a la conclusión? Claro. Para tener eso, entonces yo quiero que alguien me diga, ¿cómo se va a obtener si una obra fue sobrevaluada después de 15 años puesta en ejecución? Una presa, por ejemplo, el acueducto del Nordeste, de la línea noroeste, en que ya el movimiento de tierra que pudo haberse producido allí, no hay forma de cómo cuantificarlo, una presa ya sedimentada, documentos que deberían estar en un lugar no están, en fin, no podemos obtener lo que establece el Código Penal nuestro, la documentación que pueda determinar si una obra fue sobrevaluada o no, o si hubo mal manejo de los recursos puestos en manos de un funcionario sobre la base de una investigación que responda a lo que establece la ley 10-04 de la Cámara de Cuentas. Si no tenemos eso, pues no hay forma de que podamos tener buenos resultados. O sea, que a diferencia de estos países, la República Dominicana lamentablemente carece de esa institucionalidad que permita que las instituciones pues hagan su trabajo en el momento que tengan que hacerlo. Entonces debemos tomar como referente este acontecimiento para que en el futuro no tengamos que lamentarnos como pudiéramos hacerlo en esta ocasión. Es triste, Julio César, porque si tomando en cuenta lo que tú dices, que no creo que vayas muy lejos de lo que va a pasar con el dolor de todos, ¿verdad? Los famosos 184 millones de dólares que tendría que pagarnos Odebrecht, se lo vamos a pagar nosotros mismos con los 700 y pico de millones de dólares que sí vamos a tener que pagarle a ellos cuando perdamos el arbitraje internacional al cual fuimos sometidos. ¿Por qué? Porque a diferencia, a mi forma de ver la cosa y lo que creo y lo que he visto también de eso, a diferencia de que el Estado Dominicano no tendría pruebas absolutamente de nada para poder enjuiciar firmemente a los encartados en este expediente, Odebrecht tiene toda la documentación y la sometió que justifiquen el pago de los 700 y pico millones. O sea, Odebrecht trabajó, o sea, todos los documentos específicos, todos, que están depositados y firmados por funcionarios dominicanos, donde ese dinero debe ser reconocido. Bueno, por suerte que ya está en un tribunal de arbitraje que estimo que si la República Dominicana pues debió evaluar, acudir a este tribunal de arbitraje, y si la decisión es que se le debe pagar, pues
por la seguridad jurídica que nosotros pregonamos y sobre todo de cara a la inversión extranjera, pues el Estado Dominicano no tendrá otra salida que honrar ese compromiso. Y por ello creo que se le dio la salida correcta de que sea un tribunal de arbitraje que pueda establecer si realmente se corresponde con lo solicitado por la firma. No, yo creo que nosotros debimos haberlo pagado y ahorrarnos esos 5 o 6 millones de dólares en abogados, en abogados que vamos a tener que pagar. En honorarios. Sí, porque cuando yo estuve analizando algunas documentaciones que me llegaron, yo digo, pero es que no hay forma de que no se le pague. No hay forma de que en un arbitraje en los Estados Unidos le digan que eso no se hizo. Si el funcionario está aceptando como bueno y válido pagar facturas de cosas que supuestamente se hicieron o no se sabe, y está firmado por todo el mundo. Entonces pareciera ser como que en aquel momento todo el mundo quería dinero de la forma más rápida posible y todo el mundo firmó, la gente aquí como que se volvió loca, es lo que yo... Entonces, en eso es, Getulio, que nosotros debemos insistir. No podemos estar comprometiendo los recursos del Estado de manera alegre porque un funcionario pues entendió una cosa sin cumplir con lo que establecen las normas y los estándares que en administración pública ya están universalmente establecidos. Y por eso, cuando hablamos de debilidad institucional, nosotros nos dirigimos al Congreso. El Congreso de la República tiene funciones constitucionales que están más que claras y lo saben los legisladores, que son la de representar, legislar y fiscalizar. Algo que no está ocurriendo al momento de fiscalizar cuáles son las inversiones que hace el Estado y sobre todo si cuando el Estado se compromete de manera responsable a honrar un compromiso, pues que tenga de una forma u otra el aval del Congreso, porque cuando se trata de deudas que superan un determinado monto, aunque no esté establecido dentro del concepto de deuda soberana que debe ser avalado por el Congreso de la República, pero sí debería de manera preventiva pues establecer un mecanismo que sea la Contraloría General de la República o el propio Congreso, que puedan advertir, como ocurre en muchos países, una especie de opinión consultiva para verificar si se puede llegar hasta ahí, o sea que no radique la discrecionalidad, no radique en un funcionario la discrecionalidad de comprometer los recursos del Estado en la construcción de una obra sin que se sepa finalmente cuál va a ser la consecuencia que pudiera tener la República Dominicana de fallar en ese sentido. ¿Y tú no crees, Julio César, que parte de eso es bonito y todo eso está en la ley, pero parte de nuestro mayor problema y que le da alimentación a la corrupción no es necesario, no es definitivamente la impunidad? O sea, aquí nadie ha sido juzgado por un acto de corrupción, a menos que no sea alguien que se haya robado 3 pesos. O sea, no ha habido forma ni manera de juzgar a nadie. Claro, es que en esencia la sanción cuando la estableció el legislador como un mecanismo de hacer que un ciudadano que violó la norma, que transgredió la norma, pague por ello, no solamente tiene como objetivo, como objeto, el sancionarlo pura y simple, sino de llevar el mensaje que pudiera resultar en un momento determinado como en un disuasorio, en algo que va a prevenir que la persona pues no cometa el delito. Por ejemplo, nosotros, por ese elemento moral que ejerce la pena como parte, como elemento constitutivo de la pena, que nosotros nos detenemos en un semáforo en rojo sin haber ningún policía. Lo hacemos porque en nuestros adentros nos han inculcado y sabemos por conocimiento que si violamos esa luz roja no es que podamos provocar un accidente, sino que podemos ser sancionados. ¿Y de qué forma? Por el bolsillo. Y por eso nos detenemos, aunque no sea gracioso. Sin embargo, como la población, los funcionarios públicos ven y se han creado la idea
de que aquí el que tiene poder no cae preso y que aún cayendo preso, si tiene recursos, puede pagar un buen abogado, puede sobornar a la justicia, pues eso sirve de caldo de cultivo para que no respete la ley y sobre todo se involucre en actividades corruptas, en prácticas corruptas, que es a lo que estamos ya acostumbrados. Porque vemos con la facilidad que una persona encartada por la comisión de un acto de corrupción, pues obtiene su libertad con facilidad y muchos se deberán, van ya destinados y se la juegan y dicen, bueno, si yo me robo 500 millones de pesos, yo estoy en capacidad de hacerle 10 años a la cárcel, de los cuales pudiera perfectamente a los 5 años obtener mi libertad condicional o por cualquier subterfugio o por cualquier falla del sistema, puedo también obtener mi descargo, como hemos visto, y eso sirve de incentivo para que se sigan produciendo actos de corrupción. Y otra cosa, ¿no? Antes de irnos a un corte comercial, que y ya aquí finalizar quizás con el caso de Brecht, porque te voy a hacer una pregunta antes de irnos, que otra cosa que llama la atención es que ninguna de las personas que han sido sometidas a la justicia por actos de corrupción y han sido descargados después de durar 1 año, 2 años en ese trajín, no hemos visto que ninguna esa luego haya contraatacado contra quienes mancillaron mi honor, sino que dejaron eso así. Porque entonces como que... No solamente eso, lo grave de todo esto, y es lo que uno trata de ir llevándole al ánimo de la gente, es que involucrarse a la actividad política con la intención de hacerse rico cada vez más va creciendo. Ya hay personas que se involucran en la actividad política porque es la vía de poder llegar y cambiar de estatus, cosa que no ocurría antes. Antes la gente lo hacía por vocación, porque era el medio de llegar a los estamentos de poder desde donde se podían producir los cambios a los que tú aspirabas. Claro. Peña Gómez, Juan Bosch, Balaguer, pues no tuvieron riquezas y esto querían llegar para imponer su impronta. Sin embargo, un político acusado de corrupción, lo que pudiera ser pues una preocupación de tipo moral es el cuestionamiento de sus familias, de sus amigos, y esto lo resuelven de la forma sencilla. Papi, te están acusando de corrupción. Mi hijo, eso es política por problemas políticos. Es mi contrario y es el argumento que tiene. ¿Qué significa eso? Que ya tienen cómo justificarse ante su familia el hecho de estar siendo acusado y que en vez de causarle alguna preocupación lo justifican y de esta forma pues ponen de ejemplo de que aquí no pasa nada y por ello con eso acompañado de la falta de seguimiento y de respuesta por parte de un sistema de justicia débil, pues van a seguir cometiendo actos de corrupción. Y ante ir al corte, aunque tú no tienes la bola de cristal mágica esa que dicta la suerte, por todo lo que te he oído decir sobre el caso de Brecht, ¿tú crees que al final no va a pasar nada? Bueno, tajantemente no podemos decir que no va a pasar nada. Nosotros tenemos la convicción de que deberán producirse sanciones contra aquellos que se pruebe que realmente cometieron el ilícito penal. Naturalmente, no podemos tampoco ser ilusos y si se plantea cualquier negociación de cara a que pudiera tenerse un resultado de cara al futuro para evitar que situaciones como estas se den. Porque a todo esto podemos ver como beneficio es que, primero, ya las empresas que vienen a realizar cualquier actividad a la República Dominicana deberán tener el sumo cuidado de verse involucrado en actividades de práctica como el soborno, como el tráfico de influencia. O sea, ya esto ha dejado como lesión eso. El despertar de una población indiferente al tema de la corrupción. Y el ministro cuidarse más. El ministro que va
que ya aquí no hay vaca sagrada, de que un ministro y de los hombres que han reunido más poder dentro del Partido de la Liberación Dominicana fue sacado de su ministerio para ser encarcelado, de que senadores, de que diputados han sido parte de un proceso de investigación, de encartamiento judicialmente. Ya eso manda un mensaje preventivo de que en el futuro cualquier funcionario que ose meter la pata o meter la mano podría correr esta suerte, y que las consecuencias que a futuro pudieran devenir de una acción de corrupción como la que hemos tenido anteriormente y que no han tenido sanción, pues ya en el futuro van a tener sanción por una serie de factores que han venido incidiendo para que este tipo de actos pues no se sigan produciendo. Bueno, Carlos, vamos a un corte comercial y subimos otra vez. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Julio. Ok, finalicemos con Odebrecht. Odebrecht se ha convertido en el muro de contención que necesitábamos ante posibles actos futuros de corrupción. Por lo menos la gente va a tratar de cuidarse más, lo que ya es una ganancia. Las empresas que vengan a República Dominicana a hacer negocios, tanto o las que sean locales o extranjeras que vengan, ya sabrán, ¿verdad?, que no es tan fácil y que la globalización ha hecho que cosas que sucedan aquí puedan ser descubiertas en otros lugares y penalizadas incluso en otros lugares, y mucho más en esas grandes empresas que cotizan en las bolsas de valores. Yo tengo mi duda de las reales intenciones de por qué los Estados Unidos hizo este proceso. Tengo mis reservas, pero me las voy a guardar. Pero lo importante es que Odebrecht se convierte en eso, y también es bueno lo que tú mencionabas en el corte, que el mismo Odebrecht, para no sucumbir como empresa en el mundo, está en un proceso de renovación y de ética de cómo hacer negocios, porque si hay algo que está claro, quizás Odebrecht bailó al ritmo que le tocaban en cada país, pero nadie tiene la más mínima duda de su capacidad técnica. Y ahí las obras están. Yo hacía porque, reitero como dije al principio en la introducción, de que debemos ver las cosas con objetividad. Yo entiendo, y evaluando la participación de todas las empresas que se vieron involucradas en Brasil, desde no solamente Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Quero Galvao, Correa y Camargo, AOX. Todas las empresas, las grandes constructoras brasileñas. Entonces, eso te dice que era un esquema en el cual bailaban todos. Sí. O bailabas o no estabas en la fiesta. Odebrecht, de hecho, con contratos en Estados Unidos, la reconstrucción, ampliación del aeropuerto de Miami, que viene por un proceso de investigación en el caso de la
participación en el sistema financiero de los Estados Unidos, específicamente de bolsa de valores, y que cómo llegan los Estados Unidos a negociación de recibir indemnización por parte de las empresas encartadas, no solamente Odebrecht, sino también de Embraer, que finalmente este acuerdo pues le permitió continuar en los Estados Unidos. Entonces nosotros no podíamos ser indiferentes a ello. ¿Qué nosotros hemos concluido con las evaluaciones que hacemos? Tomando la carpeta de obras realizadas por Odebrecht, comparada con las empresas que participaban en la República Dominicana, tú te preguntas, ¿hay alguna empresa dominicana que pueda competir en un proceso de licitación pública nacional o internacional en donde Odebrecht no salga gananciosa? Evidentemente que la respuesta es que no tenía competencia. Ahora, el tener que involucrarse en una actividad de soborno, todo indica que no viene la empresa que pudiera ganar sin ningún problema un proceso de licitación. El verse obligada a tener que participar de ese concierto, pues evidentemente que obedece a una situación que la tenemos en el país, que la tuvo Colombia, que la tuvo el propio Brasil, que la tuvo Perú, que la tuvo Venezuela, la tuvo Ecuador, y cuántos países tuvo que participar de esta forma. Entonces, a todo esto, y es tal vez lo positivo que tiene lo negativo del caso Odebrecht, es que la propia empresa, como las otras, han tenido que someterse a un proceso riguroso de el manejo de sus actividades en términos éticos y transparente, efectivo, que de cara al futuro pues va a servir mucho para los países como la República Dominicana, que podamos tener la participación de empresas sin tener que dar a cambio ningún tipo de dádivas para poder recibir la capacidad técnica con la cual va a construir una obra. Ojalá eso se y pueda. Por ello, nosotros estamos esperanzados de que todo este proceso va a marcar un antes y un después en materia de contratación de obras públicas, que la República Dominicana finalmente tendrá que salir gananciosa de este proceso que ha afectado la imagen del país como la de otros países, que en esta oportunidad no somos exclusivos como sí había ocurrido anteriormente. Ojalá. ¿Tú te imaginas que todas esas obras que hizo Odebrecht nos hubieran podido costar su precio real un 35% menos o casi 40% menos de lo que realmente pagamos? Óyeme, de verdad que como país, ojalá y en el futuro podamos tener ese gran beneficio. Terminemos con Odebrecht, porque ya ya Odebrecht está en juicio, ya está en la Corte Suprema, ya ellos decidirán, ya le dieron los meses de plazo que el Ministerio Público entendía necesitaba para poder completar no sé qué. Jean Alain se está jugando de verdad su prestigio profesional en esto. Yo no sé qué tan bien parado salga de todo esto, pero ya está en los tribunales. O sea, todo lo que nosotros digamos aquí es mera especulación y es mera opinión personal y creencias nuestras, de lo que nosotros creemos, porque tampoco ni nosotros hemos visto todo un expediente, no somos especialistas en eso, es simplemente informaciones que recibimos, vemos, cosas que podemos leer, observar, pero ya los tribunales definitivamente decidirán la suerte de cómo esto va a terminar. Y después, ya después de eso, nosotros podríamos opinar ya con base cierta. Todo lo demás entra en el campo de las creencias personales y por lo tanto de la especulación. Pero hay otro caso que no es de tanta cuantía, no es de tanto valor económico, pero sí de tanto peso como el tema Odebrecht, no en lo económico, sino en lo que significa o en lo que significó para el país esto. Y son las famosas máquinas estas, escáneres de la Junta Central Electoral. O sea, definían el futuro, o sea, compramos una serie de equipos, quisimos automatizar una serie de equipos que nos iban a permitir transparencia en el voto, en que se contabilizara realmente el voto del ciudadano dominicano para elegir un presidente de la República, un senador, un diputado, todo esto.
Y resulta que cuando viene otra nueva administración, otro nuevo pleno de la Junta, dice que eso no sirvió para nada. Bueno, no sirvió desde el mismo, que lo vimos, que hubo mucho problema, hubo que ir al conteo manual. Un precio que tenemos que pagar altísimo por algo que no podemos volver a utilizar. O sea, compramos algo desechable, pero nadie nos dijo que eso era desechable, ni yo creo que tampoco nos lo hayan vendido a precio de algo desechable. O sea, yo compré un vaso de cristal y yo pagué por un vaso de cristal y parece que me dieron un vaso de foam. Eso es lo que se ve, Julio, yo no sé cómo lo ves tú. Mira, es penoso y tenemos que recalcar sobre la institucionalidad en la República Dominicana. Es que nosotros hemos asumido el tema de la institucionalidad, y cuando decimos de la fortaleza institucional es que las instituciones funcionen. No es posible, o sea, no se concibe, primero, que se hayan adquirido equipos por un valor de 39 millones de dólares para ser utilizada por la Junta, para ser utilizados por la Junta Central Electoral. Se supone que no era exclusivamente para el proceso 2016, sino que esos equipos tenían la capacidad de ser utilizados en todos los procesos venideros hasta los 20 o 25 años, con la ventaja de que los equipos tecnológicos tienen la capacidad de poder recibir pues renovaciones, recibir complementos y hacerlo más útil a través del tiempo. Sí, actualizándolos. Actualizándolo, de que cambiándole el software se pueden perfectamente seguir utilizando. Ahora, primero, estos equipos respondían a la necesidad que demandaba la Junta Central Electoral de entonces cuando fueron adquiridos. Fueron estos equipos nuevos y la empresa suplidora suplió los equipos que se les requirieron. Como no hay quien pudiera verificar eso, pues aquí tenemos un resultado que, de acuerdo a los actuales miembros de la Junta Central Electoral, donde hay una miembro de la pasada gestión, dicen que estos equipos no sirven, que además de que no pueden ser utilizados en el proceso 2020, se le dañó la batería, se le dañaron los lectores de huella, están en un almacén que no tiene las condiciones para su resguardo, pero que tienen que pagar por una cantidad, tienen que pagar una suma determinada de dinero por almacenamiento, pero lo más grave, que la empresa suplidora está reclamando el pago de unos 13 millones de dólares faltantes. Entonces, nuestra pregunta es, ¿se ha hecho una evaluación real que no sea sesgada como se hizo por las actuales autoridades que descartaron de entrada? Nosotros entendemos que debe crearse una comisión, sobre todo del Congreso de la República, bajo el rol de fiscalizador, para que se determine si realmente estos equipos no pueden ser utilizados. Si no pueden ser utilizados, entonces hay responsables que tienen que responder por ello y deben establecerse responsabilidad. O sea, de quienes adquirieron los equipos a sabiendas de que estos no tenían capacidad de ser utilizados en los procesos posteriores, y sobre todo si la empresa ha hecho una estafa a la República Dominicana, si le ha vendido equipos que no tienen una utilidad, como en efecto no se le dio en las elecciones del 2016, donde hubo inconvenientes para ser utilizado. Y por ello yo creo que este tema de los escáneres de la Junta Central Electoral debe prestársele la debida atención, porque de lo contrario va a seguir profundizando en el criterio de la población de que realmente los recursos del Estado no le interesa protegerlo a los funcionarios que se ponen al frente del manejo de los mismos. Parte de eso lo vamos a analizar ahora después del último corte, porque hay preguntas que podemos responder. Vamos Carlos, al corte y subimos nuevamente. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve.
es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Los escáneres de la Junta es un tema bien escabroso. Respuesta que hiciste, Julio, preguntas que hiciste que yo creo de las cuales nunca tendremos respuesta, porque eso se compró contragolpe y porrazo, no importa. Y peor aún, ni siquiera compramos algo que sirvió para una elección, compramos algo que no sirvió ni siquiera para ninguna, porque en el 2016 hubo que contar a manos igual. Así es. Eso es, y pagamos 30 y no sé cuántos. 39 millones. 39 millones de dólares para contar a mano como antes. Entonces, alguien debe pagar esto. Mi problema con esto es que la nueva Junta, al tomar posesión, o tenía algún dato, porque desde que entró, sacó un informe que eso no servía. Y eso no me gustó tampoco como acción de la nueva Junta. Yo te lo puedo decir ahora mismo. Y por eso nosotros solicitamos que se cree una comisión, porque es que eso no puede quedar en la manifestación de sentimientos de una gestión y de otra. Es lo que te ¿Qué digo? ocurre? El director de informática de la Junta Central Electoral, el actual, el que hace el informe, había sido director en la gestión de Roberto Rosario y fue cancelado por un conflicto que había entre quien finalmente pasó a sustituirlo. Entonces, ese informe viene precedido de esa diferencia establecida y que el actual presidente de la Junta Central Electoral descarte por completo la utilidad de estos equipos, tampoco yo puedo comprárselo. O sea, vamos a verificar si realmente la empresa que no ha hablado responda si estos equipos pueden ser utilizados o no, porque eso solamente sabemos lo que esta actual Junta ha dicho. Entonces creo que lo más saludable es que se cree una comisión imparcial. Sí, fue como una sentencia muy rápida. Totalmente. Muy rápida y eso le da un poco de sesgo, sin que tampoco Para eso... mí es sesgado. Exacto. Sin que no le reste mérito de que no funcionaron. De que no funcionaron en O sea, el proceso para el cual se compraron. No funcionaron, en el 2016 no funcionaron. Así es. Entonces aquí hay dos problemas. Uno, que no funcionaron en el momento cuando fueron comprados, y otro, que quien hace el informe, luego de eso, lo hace de una manera tan rápida
y tan sesgada que también te hace dudar si no es una retaliación. Así lo interpreto yo. Entonces, no, y creo que así se lo interpreta todo el que tenga cierto nivel de conciencia, ¿no? Porque yo no tengo nada, y aquí criticamos mucho a Roberto Rosario por su forma tan autocrática de hacer las cosas, pero en este caso, definitivamente, yo creo que a esta nueva Junta se le fue la mano en el poco tiempo que se tomó para dar un dictamen tan riguroso como ese y tan importante, ¿no? Entonces, pero bueno, también eso supuestamente va a estar en los tribunales y vamos a ver, aunque a lo mejor la sangre no llega a río y tampoco sé si habrá que pagarle ese dinero a esto, pero también la empresa Indra, como empresa responsable, debería también responder y no hacerse corresponsable con su silencio de todo esto, porque es su prestigio que está en juego. Ellos debieron haber... No, y insistiendo en que les paguen los 13 millones de dólares. Sí, pero ellos debieran también decir su opinión técnica. Pero ya finalmente, lo que te decía, tú tienes un brazo dentro de ADOCO, que es, o más que un brazo, tienes una dependencia, que es la de educación al ciudadano contra la corrupción. Específicamente, ¿cómo funciona? ¿Qué hace? Nos queda muy poco tiempo, pero ¿cómo el ciudadano puede, o sea, cuál es la finalidad de ese? El objeto, inclusive tenemos como identificación de nuestro programa de educación, que es Construyendo Ciudadanía. Ahí preparamos al ciudadano, por lo general estudiantes del bachillerato ya universitario, en lo que tiene que ver a derechos fundamentales y sobre todo todas estas normas de carácter institucional y que pueden perfectamente ser efectivas en la lucha contra la corrupción, desde la Constitución de la República, el derecho a ser informado a través de la ley 200-04 de compras y contrataciones, la ley del Distrito Nacional y los municipios, todo un conjunto de leyes que pueden servir a partir del conocimiento que toma el ciudadano como herramientas efectivas para hacer su aporte como ciudadano, con una visión de cambiarle al individuo la condición de cliente a la de ciudadano. Ese cliente que lo buscan en los procesos electorales, que finalmente le cambia a la de un ciudadano que en vez de pedir un ataúd o pedir una canastilla para una embarazada, pues pida propuestas a sus candidatos legislativos y sobre todo que esté en capacidad de reclamarle ante el incumplimiento de la promesa o de los compromisos asumidos por el candidato al momento de ser elegido. Esto nosotros lo hacemos de manera abierta, periódicamente, en todo el país, que pueden tomar conocimiento accesando a nuestras redes sociales, a nuestra página web, adoco.org.do, y también apersonándose a nuestras instalaciones en la calle Tano Rodríguez 153, Gascue, o llamando al teléfono 809-221-5554. Desde ahí podrán tomar conocimiento de los cursos que en todas estas áreas nosotros abordamos y que es abierto al público en sentido general. Bueno, Julio César, gracias, y ojalá, me gustó esa expresión tuya, que dejemos de ser clientes para convertirnos en ciudadanos. Ojalá y podamos lograr eso, y cuenta con nosotros y con este programa. Cualquier granito de arena que nosotros podamos aportar para hacer una gran montaña, lo vamos a hacer, porque pienso que, como dice Julio César, me gustó mucho esa frase y te la voy a copiar: dejar de ser clientes para convertirnos en ciudadanos. Así es. Señores, Parcializado llegó a su final esta semana. La próxima semana estará Don Freddy, así que por favor descansen. Listo, Carlos. Nos quedamos con el genérico.